Sin justicia no hay democracia, no hay crecimiento y no hay igualdad de oportunidades. Presentamos País Justo, un programa de la plataforma Madero con Benito Baranda y Percival Madero. País Justo, una tarea de todas y todos. Bienvenidos, distinguidos auditores y televidentes, nuevamente a nuestro programa País Justo, en compañía de nuestro distinguido amigo Benito Baranda y además con un extraordinario invitado, don Leonardo Moreno, quien es director ejecutivo de la Fundación para la Superación de la Pobreza, a quien le agradecemos, Benito, a ti, Leonardo, la gentileza que tienen de acompañarnos acá en los estudios de Madero Comunicaciones, particularmente en nuestro programa. Ya llevamos 10 programas de esta perspectiva que queremos ver de nuestro país, que es País Justo. Y te hemos invitado, Leonardo, para que nos cuentes más bien de tu trayectoria en esta como director de esta fundación y además en tu trayectoria personal. Sé que eres un destacado egresado de la escuela del San Ignacio Alonso Valle, y eso es importante llevar a nosotros, estamos vinculados a esa área. Para mí también. Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es que agradezco enormemente que me hayan invitado a conversar. La verdad es que agradezco también esta mención al colegio, porque la verdad es que yo creo que ahí se formó por parte importante junto a la familia la vocación de trabajar siempre en temas sociales. Toda mi trayectoria laboral está vinculada a temas sociales. Estudié originalmente Derecho en la Universidad Católica y después me fui tratando de perfeccionar en términos académicos, de trabajo, siempre vinculado al tema del respeto a los derechos humanos, a la superación de la pobreza. Esos han sido los temas en los cuales he trabajado. Entonces, también he tenido algún tiempo en el sector público, trabajando en temas fundamentalmente de vivienda, que es como el tema que más me apasiona, digamos, el tema de vivienda, los barrios, en fin, el tema del habitar las ciudades y la ruralidad. Es un tema que Cuéntanos entonces, para empezar el programa, Benito, ¿sí? ¿Les parece? ¿Qué es esta fundación para la superación de la pobreza? ¿A qué se dedica? ¿Cómo son los financiamientos que obtiene? ¿Cuáles son los objetivos que buscan? La verdad es que la Fundación Superación de la Pobreza, Juan Benito está íntimamente ligado desde su inicio también, surgió como uno de estos consejos asesores que ha tenido los distintos gobiernos que ha tenido Chile desde el regreso a la democracia, tratando de aportar desde la sociedad civil, desde distintos sectores, sector privado, estudiantes, trabajadores, académicos, a algunas de las problemáticas que tenemos como país. En este caso concreto se formó el año 94 y hace mucho tiempo atrás este Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, que quería precisamente involucrar a mucha gente muy diversa en ideas y también en acciones concretas para superar la pobreza. Al poco andar se hicieron una serie de propuestas al gobierno del entonces presidente Eduardo Frei, y la gente, los que formaban los comisionados, los consejeros, decidieron formar una fundación precisamente para poner en práctica algunas de aquellas propuestas que estaban planteando. Y así surgió la Fundación Superación de la Pobreza en el año 95, con dos cuestiones que yo creo que han sido muy importantes para el país, digamos. Uno es un programa de profesionales jóvenes que seguramente muchos auditores y televidentes deben conocer, que es el programa Servicio País, que es un programa que durante un año un profesional egresado se va a alguna comuna rural, básicamente rural, y también que esté en situación de pobreza, a trabajar con la comunidad, a buscar con la comunidad soluciones a sus distintas problemáticas en su bienestar. Diría que ese es como nuestro gran foco. Han pasado más de 6.000 profesionales por esta experiencia, que es tremendamente qué lindo. Yo diría que cambia las vidas, no solo de los profesionales, sino que también de la comunidad y en conjunto. Y por otro lado, la Fundación sigue tratando de aportar desde lo que es una institución autónoma, independiente, a las políticas públicas, a los temas de vivienda, de educación, de salud, de superación de pobreza, de aportar desde una mirada muy transversal. La Fundación la dirige un directorio plural, amplio, y la idea es precisamente armar aquellas cosas que nos unen, digamos, y hacer un planteamiento al país. Perfecto. Oye, Leonardo, una de las cosas que tú te manejas bien, hoy día está en el panel de la CACEN, ¿no es cierto?, en el ministerio. ¿Cómo ha evolucionado la pobreza en Chile todo este tiempo? También a nivel territorial, no solamente en las grandes cifras o de promedio, sino también a nivel territorial. ¿Qué ha ido ocurriendo con las nuevas medidas de pobreza? Tú que has estado tan involucrado también durante harto tiempo con otras personas, ¿no es cierto?, en este avanzar de Chile.
Sí, bueno, la verdad es que yo creo que uno podría hablar mucho rato de esto, pero en términos, tratando de ser sintéticos, creo que nosotros como país, desde los años 90 hacia acá, incluso un poquito antes, el 87, por ahí, comenzamos a medir la pobreza por ingresos. Es decir, nuestra medición de pobreza tiene que ver con ingresos y eso significa que lo que hemos estado colocando en el centro es precisamente las condiciones materiales que la gente tiene. Y esas condiciones materiales han mejorado mucho a lo largo de estos veintitantos años que se ha utilizado esta medida, en términos de que en Chile, donde casi el 50% de los chilenos y chilenas en el año 90 estaban en situación de pobreza, 40 y algo, hoy día estamos en un 8,6. Evidentemente las cifras tienen la dificultad siempre de la medición, etcétera. Hoy día, después de un trabajo enorme, que bueno, tú mismo formaste parte de una comisión que reformó las mediciones de pobreza, hoy día tenemos una mirada mucho más precisa sobre aquello que tiene que ver con el tener. Pero creo que hubo un cambio radical y como dicen hoy día muchas personas que se dedican a la política, se movió la aguja en términos de pobreza cuando empezamos a ir lo que se denomina pobreza multidimensional. Y ahí sí podemos hacer un acercamiento a áreas del bienestar que son absolutamente clave y las personas que nos están escuchando y viendo lo viven cotidianamente. No es solamente un tema de ingreso, que en Chile ha mejorado mucho, sino que tiene que ver fundamentalmente también en cómo vivimos los chilenos y chilenas una serie de experiencias cotidianas, cómo estudiamos, la calidad de la educación, la salud, los barrios, la delincuencia, el transporte, el centralismo excesivo que tenemos en nuestro país, en fin, etcétera. Y demuestra un botón, Atacama. Atacama es, yo creo, el mejor ejemplo de cómo uno puede mostrar que dependiendo del instrumento que se utilice y la mirada finalmente que se tenga sobre la pobreza, uno puede decir si hemos mejorado en qué y en qué no. Aluviones. Todo el mundo quedó sorprendido de cómo era posible que Atacama, que tenía un índice de pobreza muy bajo, precisamente una mirada por ingresos, tuviera una situación de infraestructura tan débil. Y claro, cuando uno mira ahora las cifras que mide educación, salud, vivienda, redes, cuál es la composición de la región, se da cuenta que la pobreza multidimensional de Atacama es por encima del promedio nacional. El promedio nacional es 20,7 claro. Y Atacama tiene sobre el 23%, sin perjuicio de que por ingresos tiene menos del 6%. Entonces uno dice, esta brecha, esta forma de medir, esta forma de mirar la pobreza de manera mucho más comprensiva, que abarca mucho más ámbitos del bienestar, nos permite entonces mirar la realidad de una manera mucho más integral. Entonces, la respuesta concreta, hemos avanzado mucho, pero sin lugar a duda nos hemos concentrado en esto del tener, digamos, y donde están nuestros grandes problemas es cómo vivimos cotidianamente estas experiencias que tienen que ver con estas otras áreas del bienestar. Leonardo, ¿y cómo ves tú que digamos la empresa en general, el empresariado, está comprometido con esta superación de la pobreza? Bueno, yo parto de la base de algo que todos, o creo que muchos compartimos, digamos. La empresa es parte fundamental de lo que se denomina la estructura de oportunidades. Para que nosotros nos podamos desarrollar en el país, las personas, las familias, las comunidades, necesitamos una estructura y necesitamos oportunidades. Las oportunidades, el esfuerzo es personal, pero las oportunidades siempre están afuera de nosotros, están en la sociedad. Y la sociedad, estoy hablando del Estado, de la sociedad civil, las fundaciones, corporaciones, academias, pero fundamentalmente la empresa. La empresa es la que precisamente se indica como por donde circulan los recursos de las personas. Entonces, la empresa hoy día es absolutamente clave no solamente en el desarrollo material y en el cual las personas trabajan, sino que cómo entender el desarrollo más completo del país. La empresa forma parte con la sociedad civil y con el Estado esta estructura de oportunidades. El punto está, y yo creo que es central entenderlo, la empresa no puede quedar afuera de una mirada global del desarrollo. No es solo un crecimiento económico producto de lo que se trabaja, de lo que se produce o el servicio que se presta, sino que fundamentalmente de un desarrollo mucho más integral. Perfecto. Ahí cuando uno habla de las empresas, hace muchos años atrás, yo recuerdo la Nación Unida constituyó lo que se llama el Pacto Global, ¿no es cierto? Yo creo que es interesante que nos cuentes un poco porque en este mundo tan globalizado hoy día, que la Nación Unida tenga una preocupación en ese pacto global por incluir a las empresas, bueno, es algo yo creo bastante importante para lo que ha ocurrido después en el desarrollo.
Entonces, que nos grafique un poco qué significa ese pacto global y cómo ha impactado también a nivel mundial. Bueno, yo creo que el Pacto Global es un tremendo paso en términos de comprometer a las empresas en esto del desarrollo, del término de la pobreza, ¿no es cierto?, de un bienestar mucho más completo. Hasta antes del Pacto Global y hasta antes de que se suscribiera y que todos acordáramos los famosos objetivos de desarrollo sostenible o sustentable que son posteriores a los objetivos del milenio, las empresas nunca habían sido mencionadas como tan expresamente en su rol en el desarrollo de las personas. Y yo creo que Kofi Annan en ese minuto, ¿no es cierto?, secretario general de Naciones Unidas, coloca a la empresa como un actor fundamental precisamente de este desarrollo. 4 grandes principios que mueven esto, que tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, con la anticorrupción, con la sustentabilidad y con las relaciones laborales, son lo que engloban precisamente el quehacer de las empresas. Hoy día, claro, uno mira las cifras, son más de 12.000 empresas, son empresas grandes que están metidas en un compromiso que las involucra mucho más allá de meramente su producción específica. Yo miraba, por ejemplo, en Chile, hace poco se hizo un seminario sobre la esclavitud en el trabajo, sí, precisamente claro, ante los derechos humanos que tienen los trabajadores, en fin. Y uno mira esto y dice, claro, las empresas hoy día no solo se comprometen con lo que hacen concretamente, sino que con toda la cadena de valor. Y en la cadena de valor, claro, las comunidades, las personas, las localidades tienen un papel central. Yo creo que el Pacto Global hoy día, cuando se trata de, como dice los Objetivos de Desarrollo Sostenible, no dejar nadie atrás, las empresas pasan a ser un sujeto clave en esta búsqueda de este desarrollo integral de las personas y no solo este crecimiento económico. Por el respeto a los derechos humanos, por prácticas que vayan a mejorar nuestra transparencia y la no corrupción, por precisamente mejorar las relaciones laborales. Uno de los principios que se establece es precisamente permitir la negociación colectiva, o sea, y que se fomente la negociación colectiva, tratando de lograr una mayor igualdad entre los trabajadores y quienes reciben, ¿no es cierto?, parte importante de su trabajo. En fin, yo creo que claramente hay un cambio importante en la sociedad a nivel mundial, global, y creo que en el caso de Chile también. Demuestro un botón. Se ha venido desarrollando por parte de la academia, de la empresa, del Estado, un proyecto de diálogo territorial que, bueno, sí, Benito conoce más, precisamente los temas mineros. La idea es poder, antes de instalarse, poder conversar con la comunidad. Entonces, ese tipo de miradas, evidentemente, el pacto global cobra carne, es decir, se hace operativo, se baja terreno, es decir, en definitiva uno lo puede ver en concreto. Ya no es una sola teoría o, que me encanta decir esta frase, no es solo poesía, es prosa. Es prosa concreta, es algo que efectivamente se está desarrollando precisamente con esta mirada. Leo, y yo quería alargarte un poco la pregunta, perdona Percival, Sí, por favor. Cuando tú hablaste del norte, hablaste de Atacama. Cuando uno toma los objetivos de desarrollo sostenible, porque muchas de las empresas medianas y pequeñas, y también las grandes en Atacama, algunas a lo mejor tienen conocimiento del objetivo de desarrollo sostenible, pero de la visión que tú has adquirido a través del contacto muy territorial de la Fundación y de los servicios país, ¿qué objetivos de desarrollo sostenible son los donde tenemos mayores fragilidades en ese territorio que va, no sé, desde Arica hasta la cuarta región, hasta La Serena, Coquimbo? ¿Qué es lo que ves tú territorialmente donde los objetivos de desarrollo sostenible deberían apremiarnos más para trabajar desde la mediana, pequeña empresa, ya sea en lo propio de ellos, pero también en otras acciones que siguen siendo propias de ellas también, que es el compromiso con los territorios? Uy, la pregunta es difícil. O más bien la respuesta es difícil. Mira, yo creo que voy a decir una cosa previa. Creo que, y no es para echar abajo la pregunta, sino que por el contrario, levantarla. Tiene que ver con que hoy día los objetivos de desarrollo sostenible han hecho propio un principio que viene del respeto a los derechos humanos, y es que son indivisibles. Es decir, yo lo que haga en un objetivo va a repercutir necesariamente en el del lado. Y eso es una mirada mucho más comprensiva, global, integral. Dicho esto, creo que el objetivo 1, por ejemplo, que dice relación con el hambre y la pobreza, en el caso del norte de Chile, ¿no es cierto?, Atacama, pienso en Antofagasta, particularmente esas dos regiones que nos dan un nivel de riqueza, producto de la minería, etcétera, no serían tan importantes desde el punto de vista material. Pero
Pero cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, la calidad de las instituciones, ¿ya? O cuando mira la resolución de los conflictos en paz, ¿ya? O cuando mira los temas de género, yo creo que sí, efectivamente, en el norte del país requerimos poner una mirada mucho más precisa ahí. El objetivo 6, si no me equivoco, o 10, referido a mayor equidad, también tiene mucho que ver en el norte, y no se refiere a una equidad desde el punto de vista laboral, o sea, perdón, de recursos, ingresos, sino que tiene que ver con las oportunidades. Uno tiende a definir y seguir las definiciones de la propia Naciones Unidas respecto a desigualdad. La desigualdad tiene que ver con que se superponen una serie de desventajas inmerecidas en personas. En el norte pasa eso, digamos, o sea, puede ser que tenga un muy buen ingreso, pero claro, tengo desventajas importantes en materia educacional, en fin. Hay un tema con la despoblamiento del sector del norte que es tremendamente complejo también. Y eso también volvemos sobre lo mismo, digamos, o sea, como el equilibrio que debe existir y que está presente en los ODS, digamos. Entonces, diría, temas de género, temas de la calidad de las instituciones, temas de resolución de conflictos en paz, temas de ese tipo de cuestiones, yo creo que particularmente en el norte del país hoy día son más acuciantes que otros, sin perjuicio, de que están todos absolutamente entrelazados. Ahora, a tu juicio, Leonardo, nosotros como empresa, siendo parte importante de toda esta de la globalidad de la solución de la pobreza, las empresas, a tu juicio, están haciendo más bien aportes interesantes. ¿Hay en esto, por ejemplo, un afán más bien de mezquindad y de no ver la pobreza o no ver esta necesidad de tener un país más justo, así como se llama nuestro programa, en búsqueda de emparejar un poco más la cancha? ¿Tú tienes, qué sensación tienes tú respecto al conocimiento que tienes a través de la Fundación para la Superación de la Pobreza, de los aportes reales que estás recibiendo tú, no de las grandes empresas, sino del pequeño, del mediano? ¿Hay colaboración, hay disposición, hay voluntad? Yo creo que en definitiva el problema del país en su conjunto, más allá de la empresa, ha tenido que ver fundamentalmente con una mirada que hemos tenido siempre de la pobreza como una carencia material de algo. Si uno lo mira desde una mirada más restrictiva, desde ese punto de vista, claramente las empresas han aportado mucho, porque son los que han aportado la riqueza. Más bien la distribución de la riqueza les corresponde al Estado, le corresponde a la sociedad civil luchar para que la distribución sea mejor. Pero la producción de la riqueza, evidentemente, las empresas ahora hay que ver si eso es sustentable o no, que también es otro de los temas que yo creo que también es fundamental respecto a la pregunta anterior de Benito. Yo creo que tiene que ver con que la mirada global que tenemos de pobreza en Chile siempre la hemos asociado a carencias materiales. Si somos capaces de, como lo ha hecho efectivamente el Estado al menos, de decir, mira, no, es que la pobreza no tiene que ver solo con aquello material específicamente, con el dinero en el bolsillo que tengo para mes a mes, que por cierto que es importante, sino que con estas otras oportunidades, ¿no es cierto?, con el papel de la mujer, con el papel de los trabajadores, con el papel de la comunidad, de las comunidades, evidentemente creo que estamos cortos, la empresa, pero también la sociedad civil y por cierto el Estado. Ahora, como estamos hablando de empresa, yo creo que ahí hay un rol que cumplir que me parece que es tremendamente interesante y que tiene que ver fundamentalmente con el diálogo. Yo creo que en la medida en que se dialoga y somos capaces de entender aquello que está pasando al otro lado, es más fácil avanzar en las soluciones. Yo creo que diálogos territoriales, comunidad, empresa, en fin, puede ayudar mucho a superar pobreza. Superar pobreza pasa también por terminar con ciertas anomias que tenemos en el país que es en relación con nuestra falta de diálogo, nuestra falta de cohesión. Tenemos mucha exclusión, y en eso las empresas forman un rol fundamental. Fíjense ustedes que uno nunca lo menciona esto. ¿Cuál es el principal lugar donde socializamos como sociedad? Donde los seres humanos podemos socializar casi todo el día. Es nuestro trabajo. Claro. Entonces, yo encuentro que hoy día está de moda esto de trabajar en la casa, etcétera, pero el valor de trabajar en una empresa físicamente con otros, ahí es donde más socializamos. Entonces, si no entendemos el papel fundamental que tiene la empresa dentro de la sociedad en esta pobreza entendida de manera más amplia, yo creo que claro, nos va a costar mucho salir y alcanzar en definitiva el desarrollo. Yo estaba pensando, Leonardo, que me trataba de imaginar empresas
Entonces, sin que las nombres, pero como te toca recorrer harto el territorio Sí. nacional, te invitan a conferencias, reuniones, si nos pudieses contar, porque las personas que nos escuchan, nos ven, yo creo que también hay que darle modelos, hay que decirle, oye, hay algunos que han hecho alguna iniciativa, entonces a lo mejor tú nos podrías contar lo que te ha tocado ver en Chile de empresas que han hecho cambios en su manera de trabajar a partir de los conocimientos que se han entregado, los conocimientos del territorio, de su vínculo con el territorio. Tú pusiste el ejemplo de este trabajo que hicimos en minería, ¿no es cierto?, Sí. de cómo poder dar oportunidad de diálogo con la comunidad, que es un trabajo muy profesional. Entonces, cuéntanos un poco eso de la empresa, porque yo creo que en esto, como tenemos que avanzar en Chile, y es muy urgente el poder construirlo bien, y si puedes también recordar algunas de las trabas que desde el Estado existen hoy día para que esto ocurra. Porque también el Estado a veces sigue con un paradigma antiguo, Sí. donde la empresa la ve como una amenaza o un pagador de impuestos, pero no como un colaborador del desarrollo social. Sí. Bueno, pues empiezo por detrás. Ya. Si tú me preguntas cuál es como el gran cambio que debería hacer el Estado, es tener una mirada mucho más territorial. Porque en el territorio se desarrollan y uno es lo que llamamos ahí está presente la multiactoría, es decir, tenemos multiactores. Claro. El territorio es por naturaleza multiactor. Tienes las personas que viven, que trabajan, las empresas que se instalan ahí, el sector privado, etcétera. Es muy difícil que yo baje políticas desde el Estado que van dirigidas a los individuos y no me preocupe del territorio. Hoy día es como un concepto que me parece muy interesante, que es territorio funcional. Y en definitiva ahí se dan una serie de acciones que son tremendamente importantes. En concreto, creo que hoy día las forestales han tenido un cambio importante respecto a particularmente la Araucanía. Creo que hay una serie de empresas mineras y otras que están en los territorios que han ido teniendo cambios importantes en esta relación con la comunidad. Yo creo que ahí se van dando cuestiones muy interesantes para poder avanzar en esta línea. Bueno, como siempre suele ocurrir, los grandes temas nacionales se comen rápidamente el tiempo, ¿ya? Y bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, Leonardo. Quedan muchas cosas, te vamos a invitar nuevamente con Benito. Sí, yo feliz que venir. Ya, En otros temas que sabe mucho también. Tiene una gran experiencia, Leonardo. Y queremos agradecerte tu presencia acá y los micrófonos y la cámara de Madero Comunicaciones y particularmente de País Justo para despedirte de nuestros distinguidos auditores y televidentes. No, primero, muchas gracias por la invitación, de verdad que les agradezco enormemente estar acá y particularmente en un medio regional. Yo creo que hoy día, si hay una traba importante al nivel del desarrollo del país, precisamente los excesivos niveles de centralismo. Yo creo que un saludo muy cordial y seguir trabajando todos juntos para lograr un Chile y unas regiones, particularmente en el norte, que especial cariño por el norte, para que alcancemos efectivamente todo este desarrollo que queremos lograr. Benito. Sí, para agradecerle a Leonardo que se haya dado el tiempo de acompañarnos hoy día. De todas maneras lo vamos a invitar en otra ocasión porque hay otros temas donde él se maneja muy bien y que son muy importantes. E invitarlos a ustedes también a que nos sigan y que muchas de estas reflexiones que estamos haciendo comiencen a hacerlas también al interior de los lugares donde trabajan. Necesitamos más gente que esté pensando y actuando en Chile para tener un país verdaderamente desarrollado. Distinguidos auditores y televidentes, hemos terminado otro programa de País Justo, que se emite después de las noticias los días lunes y los días domingos alrededor del mediodía. Queremos agradecerle la gentileza de estar ahí y hemos colaborado y hemos pensado que hemos colaborado con Leonardo y con Benito en otra vez para poder hacer de esta discusión de un país justo el país que todos queremos también. Muchísimas gracias por su atención. Y así culmina País Justo, un programa orientado para la reflexión social. Benito Baranda y Percival Madero presentaron País Justo, una tarea de todas y todos.